Bienvenidos al programa Diálogos sobre Aprendizaje Corporativo o en inglés Corporate Learning Dialogues a través del canal de YouTube de Unikemia. Les recuerdo que Unikemia es una institución dedicada al desarrollo profesional y académico de ejecutivos en organizaciones empresariales. Mi nombre es Paul Esqueda, soy profesor emérito de Penn State University y en este noveno programa tenemos como invitado al doctor José Ramón Padilla, director de IESA Panamá, coordinador del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo, lo pueden ver en su fondo de pantalla, y profesor del Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA. El IESA es el Instituto de Estudios Superiores de Administración, que tiene sede en Caracas, pero además tiene campuses en Panamá y en República Dominicana, y es una escuela de posgrado de administración de empresas, o lo que se denomina un business school. Como dije, está ubicada en Caracas, Venezuela. José Ramón se graduó de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello. Además tiene una maestría en Industrial Relations and Personal Management del London School of Economics y Political Science. Eso está ubicado en Londres, en el Reino Unido. Tiene también un doctorado en Derecho, mención cum laude de la Universidad Complutense de Madrid, España. José Ramón es también profesor invitado de la Universidad de los Andes, también del ESAN en Lima y del SPAE en Guayaquil. Bienvenido, José Ramón Padilla, a nuestro programa. José Ramón, ¿nos puedes dar una visión general del IESA y de sus operaciones internacionales? Seguro, Paul, con mucho gusto. Permíteme simplemente antes agradecerte a ti por la invitación. Me honra mucho estar aquí en esta conversación. Y agradecer a Unikemia también. Unikemia, y si luego tenemos chance, me gustaría contarlo, Unikemia ha sido un actor importante en el proceso de internacionalización del IESA. Entonces luego, si quieres, podemos entrar en ese tema. Con mucho gusto, claro. Pero digamos que, vamos a ver, podemos resumir mucho diciendo que el IESA es una institución de larga trayectoria, de la cual tú has sido parte, por cierto, parte muy destacada. El IESA está cumpliendo 56 años de fundada. Fundada en Venezuela, y es una de las principales escuelas de gerencia de América Latina. Por ranking, por acreditaciones, tenemos 4 de las principales acreditaciones del mundo. Apenas el 1% de las escuelas de negocio del mundo reúnen esa condición. Adicionalmente, el IESA tiene una particularidad, y es que, a diferencia de otras escuelas de gerencia, tenemos preocupación por los temas públicos también. Es decir, nos ocupamos de las empresas, como es natural, pero también de la administración pública. Y esto es un sesgo de nuestro origen venezolano, en donde, bueno, la función de lo público es relevante para el funcionamiento de la economía. Entonces tenemos un centro de políticas públicas que en sus orígenes fue fundado por Ricardo Hausmann. Entonces tenemos, digamos, un balance ahí, tanto de temas como de intereses. Y te cuento que luego de esa trayectoria que nos ha hecho ser muy reconocidos internacionalmente, el IESA tiene 4 programas de maestría y tiene una muy robusta actividad de educación ejecutiva, decidimos abrir operaciones internacionales. De eso hace 13 años, y el inicio de esa aventura fue Panamá, en donde yo me encuentro ahora, dirigiendo el campus, como tú decías antes, de Panamá. Desde Panamá manejamos la operación regional de Centroamérica y tenemos además actividades en República Dominicana. En Panamá trabajamos en alianza con algunas instituciones muy importantes como la Ciudad del Saber, y aquí hemos ofrecido también programas de maestría y de educación ejecutiva. Y en un paso, digamos, siguiente en el proceso de internacionalización, el más reciente, hemos mudado centros académicos desde Venezuela para Panamá. Entonces, en concreto, en Panamá funciona el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable, al que hiciste mención y que yo también dirijo. Funciona el Centro Internacional de Energía y Ambiente, y funciona una escuela de coaching. Entonces, desde aquí operamos con mirada regional sobre estos temas. Nos ocupamos de América Central, también de Venezuela y de República Dominicana desde aquí. Muchas gracias, José Ramón. Solamente para contribuir, que yo también tengo un sesgo aquí, sesgo a Unikemia y sesgo a IESA, y tal vez el IESA con mucho más larga tradición. Pero una cosa que es muy notable, o por lo menos yo lo noto por las redes sociales, sobre todo por LinkedIn, por Facebook, por Instagram, es lo activo que es IESA Alumni, que es la Asociación de Egresados.
Pero lo que iba a decir es que la internalización del IESA va más allá de, de los campuses en Panamá en República Dominicana. Los egresados del IESA están en todas partes del mundo, increíble. Y además, por lo menos yo veo en las redes sociales que cuando hacen una reunión de egresados en Madrid o en México o en Chile, la cantidad es como que si hubiese pequeños IESA, pero con muchos miembros en todos lados. Y además el éxito de los egresados, es decir, cuando uno hace un paneo en el mundo, ve los egresados en posiciones bien importantes. Sí, bueno, en todo caso es el sesgo personal. Bueno, sí, obviamente, aquí tampoco yo puedo ser objetivo hablando de mi institución, pero efectivamente, eso que dices es cierto. Tenemos una diáspora de egresados colocada en todo el mundo en posiciones claves y que resulta muy importante en este proceso de internacionalización. Porque, digamos, este proceso de internacionalización tiene como dos vías. Una es la física, en donde, como digo, nos hemos movido y trabajamos desde Panamá y República Dominicana en concreto para la región, pero además también porque la revolución digital nos ha obligado a virtualizarnos. Entonces tenemos ahora una oferta académica dirigida o sea, digamos, de ámbito global. Entonces allí tenemos estudiantes en todas partes y nuestros egresados y nuestros profesores, que también están distribuidos por el mundo, han jugado un rol muy importante, incluyéndote, que tú ahora mismo estás dando clase en el programa avanzado de gerencia, que es uno de nuestros programas bandera. Y eso seguramente antes no hubiese sido posible porque tú vives en Estados Unidos y el programa se dictaba en físico en Caracas. Ahora nos hemos globalizado. Proceso, por cierto, que no ha sido fácil, que ha sido muy complejo, porque, para ser sincero, no estábamos preparados, como creo que ninguna institución. Esto nos llegó de repente con la pandemia que operó como catalizador y tuvimos que virtualizar contenido. Si teníamos unos objetivos de virtualización de X porcentaje en no sé cuántos años, eso lo tuvimos que cumplir en meses. Y en ese proceso, yo siempre destaco que Uniquemia jugó un rol muy importante. Qué bueno. Cuando nosotros nos vimos obligados a virtualizarnos y nos dimos cuenta que no teníamos con qué hacerlo, o que la ruta propia, orgánica, digamos, hubiese sido muy lenta, apelamos a Uniquemia, institución con la que tenemos relaciones de amistad y de colaboración desde hace mucho tiempo, y Uniquemia fue fundamental en la aceleración de ese proceso. Y gracias a esa alianza logramos lanzar un montón de programas en online y pudimos captar públicos de todas partes. Pero además con Uniquemia ya desde Panamá veníamos trabajando antes. Uniquemia ha sido también un aliado muy importante en el diseño de productos novedosos. Entonces, bueno, tenemos una relación de la cual estamos muy satisfechos y muy orgullosos. Qué bueno. Bueno, por ejemplo, el caso del taller de negociación, que es una actividad, o sea, eminentemente práctica y donde el aprendizaje se da entre los participantes mayoritariamente. Lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que podíamos hacer las sesiones de equipos virtualmente, ¿no? Y anoche en el programa avanzado de gerencia, en el taller de negociación, tenía 50 participantes y en un primer caso los partimos en grupos muy pequeños, después fuimos incrementando el número de personas en cada sesión de negociación, en cada ejercicio, y funciona una maravilla, ¿no? Incluso a veces me parece que funciona mejor que presencial. Increíble. Bueno, sin duda, pero si a ti te hubiesen dicho hace unos años que ibas a hacer un taller de negociación virtual con 50 personas, no te lo hubieses creído. No me lo resulta creo. que esto llegó para quedarse y además las empresas y los estudiantes han descubierto que esto es bastante más amigable de lo que habíamos supuesto. Entonces, seguramente el futuro, y imagino que luego lo haremos de esto, el futuro va a ser una mezcla de cosas presenciales con cosas virtuales. Totalmente cierto. Aquí en Penn State, el área que es una de las áreas que yo manejaba, que es más grande, que es ingeniería, por ejemplo, los profesores sobre todo de ingeniería eléctrica y de mecánica, no podían visualizar las clases remotas, los laboratorios. Bueno, eso ahorita está en el pasado, pues, porque ya todas estas cosas se hacen y la gente se las ingenió para darle a los estudiantes la experiencia práctica del laboratorio. Bueno, vámonos a nuestra segunda pregunta después que superamos las pasiones institucionales.
Crees tú cuál debe ser la ruta típica o mapa de ruta o roadmap de un gerente, director o en cualquier organización cuando va en ascenso? ¿Cuáles son los hitos que marcan su desarrollo, MBA o programas para ejecutivos? Y si podrías vincular tu respuesta a los programas que se dictan en el IESA, sería ideal. Claro, con mucho gusto, Paul. Vamos a ver. La respuesta a la pregunta es compleja porque la verdad que el mundo nos ha cambiado de manera muy dramática, ¿no? Entonces, lo que antes eran las escaleras de formación, hoy en día se han visto de alguna manera modificadas, entre otras cosas, por la revolución digital. Pero esencialmente, con todo y eso y con la responsabilidad de adaptarnos a estos nuevos mundos que requieren nuevos formatos, nuevas formas de entendimiento de la educación, etcétera, con todo y eso, yo creo que la oferta de las escuelas de negocios sigue siendo muy, muy pertinente. Y que como dices tú, en el roadmap de un gerente, en el avance de su carrera, hay algunos hitos muy importantes como programas especializados de formación, dependiendo de las áreas, y al mismo tiempo programas integrales. Y en el caso del IESA, nosotros tenemos dos programas que cumplen esa función. El que tú acabas de mencionar hace un rato, el programa avanzado de gerencia, que desde el mundo de la educación ejecutiva es nuestro máximo programa, que es un programa que procura hacer una transformación en la mentalidad del gerente para que además sea capaz de adaptar su organización al nuevo entorno y le da una visión general y de contexto de la realidad, pero también ya en la línea más académica, la maestría de administración de empresas. Nosotros tenemos varios programas de maestrías especializados, tenemos en finanzas, tenemos en mercadeo, tenemos en gerencia pública, pero digamos que nuestro principal programa, el corazón de la escuela, es el MBA, es el programa de administración de empresas, que ha sufrido importantes adaptaciones, como digo, para ser pertinente para este mundo que se nos está redibujando enfrente, ¿no? Y sin duda creo que siguen siendo programas muy pertinentes en la formación empresarial, sin ninguna duda. Muchas gracias, José Ramón. De hecho, antes de yo entrar a IESA como profesor, yo estaba en el Instituto de Ingeniería de Presidente y la verdad es que yo seguía los hitos del IESA en términos de formación, ¿no? Para los ingenieros era el programa de gerencia para ingenieros. Y había otro programa que no sé si está ahorita, que es el programa para gerentes en desarrollo. Y luego, para los individuos que estaban, tú sabes, en términos de edad, entre 35, 45 años, y estaban en posiciones supervisorias ya donde tenían 2 o 3 unidades bajo su mando, el programa avanzado de gerencia era perfecto, ¿no? Y para aquellos que uno les veía, o por lo menos que yo le veía dotes de liderazgo, yo siempre recomendaba el MBA al principio. De hecho, bueno, y por cierto, PDVSA tenía esa estrategia en el IESA. Totalmente. Nosotros teníamos empresas, digamos, casadas con esa ruta de formación. Sí. Y sus gerentes sabían que si iban a ascender en la organización tenían que pasar por esos programas del IESA y seguramente algunas cosas complementarias en otras instituciones, pero marcadamente esa ruta de ascenso en el IESA que sigue existiendo, digamos, con las peculiaridades del caso. Y obviamente el programa avanzado de gerencia hoy es una cosa distinta a lo que fue hace 20 años, como no puede ser de otra manera, pero esa ruta se mantiene, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. José Ramón, ¿cuáles son los temas calientes, los temas actuales en desarrollo ejecutivo en América Latina? ¿Y cómo los ordenarías en términos de importancia? Sí, fíjate, ese es otro tema que ha cambiado sensiblemente, ¿no? A mí me sigue gustando usar una clasificación que sé que no está realmente actualizada, que es la de habilidades blandas y habilidades duras. Hoy en día ya no se habla de habilidades blandas, sino de habilidades psicosociales, etcétera, ¿no? Y por ese lado es donde tenemos mayor demanda de las empresas y de los gerentes en formación. Entonces, lo que estamos observando es que hay un marcado proceso donde hay un énfasis en, como te digo, en habilidades psicosociales que tienen que ver con temas como inteligencia emocional, como el manejo de relaciones, como coaching y mentoring, que son dos programas muy potentes y muy exitosos nuestros, como temas de trabajo en equipo, resolución de problemas,
todo lo que ayude a manejar la adversidad y a prepararse para la incertidumbre. Esos temas están tremendamente demandados, como temas de pensamiento crítico, desarrollar lógicas disruptivas en los gerentes, temas de agilidad y además agilidad conectada con transformación organizacional. Son los temas más candentes porque en las empresas tienen que renovarse urgentemente porque no es cuento lo que nos está pasando. O sea, la entidad de las transformaciones que estamos viviendo en esto que llamamos la revolución digital tiene una profundidad comparable con la revolución industrial en el siglo XIX, que trastocó todo el orden de cosas. Eso está pasando en este momento. Todos los modelos de negocio están cambiando. Los requerimientos gerenciales están cambiando. Y entonces lo que observamos es que las empresas están demandando estas habilidades en sus gerentes. Y no es que las duras no lo sean. Hace un tiempo leía una entrevista con el presidente del MIT, y él decía que, por cierto, es un venezolano, y él decía que, por supuesto, a los ingenieros había que formarlos como buenos ingenieros, porque si el ingeniero no está bien formado, se cae el puente que va a construir. Pero eso ya no es suficiente. Cada vez hacen falta más y mejores ingenieros, pero además esos ingenieros tienen que venir con un software distinto. Entonces ellos están poniendo mucho énfasis en el tema de habilidades emocionales, de manejo de la diversidad, de resolución de conflictos, de los temas que tú has trabajado por muchos años, por cierto, se han vuelto como más pertinentes en este momento. Entonces, de ahí vienen los grandes requerimientos en este momento. Buena parte de nuestra actividad gerencial o de formación en las áreas gerenciales tienen que ver con estos temas, que son los más demandados. Y con razón, creo. Muchas gracias, José Ramón. Muy interesante tu enfoque de las habilidades blandas y duras. Y una cosa que a mí me está como apasionando y me está invitando a que investigue más es que cuando uno hace la carrera de pregrado y, por ejemplo, uno estudia ingeniería, a la par de las materias de la especialidad, uno tiene los estudios generales o lo que aquí en Estados Unidos se llama General Education Courses. Y esos cursos generales, esos cursos de estudios generales, generalmente cubren los temas de habilidades blandas. Pero curiosamente no se vende ese paquete así. O sea, por ejemplo, cuando tú estudias filosofía en pregrado, estás estudiando critical thinking. Cuando estudias matemáticas, también estás estudiando critical thinking. Cuando estudias comunicaciones, que es una de las habilidades más pedidas, ¿no? Que la gente quiere yo quiero que mi gente se comunique verbalmente y en escrito de la manera más efectiva, ¿no? y más sucinta. Entonces, cuando digo que este es un tema que me apasiona es porque yo creo que hay que vender la carrera de pregrado, el paquete, como una enseñanza o aprendizaje completo, ¿no? Donde los estudios generales, donde así como tú le haces coaching a un estudiante para que tome matemática, física, después vas a la materia de la especialidad, que si termodinámica, física cuántica, etcétera, a la par, le digas, mira, tienes que tomar este curso de filosofía que te va a enseñar esto, tienes que tomar este curso de comunicaciones que te va a enseñar esto, tienes que tomar este curso de inglés que te va a enseñar esto, ¿no? Sin duda. Todo es un solo paquete. Sin duda, Pablo. Bueno, y si me permites un comentario para adelante, ¿no? Esta idea. No solo es que nos están pidiendo estas cosas que antes pedían más cosas de finanzas, de marketing, etcétera. Ahora el foco está puesto en esto que estamos llamando bien o mal habilidades blandas, porque creo que cada vez son más duras, ¿no? Pero aparte de eso, lo otro que está cambiando son los formatos, porque los tiempos se han acelerado. Entonces, antes las empresas te encargaban programas de formación que duraban 100 horas o para un tema específico 24 horas, 16 horas. En este momento te están diciendo, dame eso mismo, pero en 6 horas. Porque mi gente solamente se puede desconectar 2 horas cada día durante 2 semanas. Y el resto que me ibas a dar, me lo vas a dar en otro formato. Tiene que ser una cosa asíncrona, entonces los estudiantes se preparan, abres un chat y una discusión de temas y la responsabilidad de leer y de manejar la teoría es de ellos y las dinámicas son mucho más prácticas y lo otro que te están pidiendo son resultados. Es decir, yo quiero que el taller, que tiene que ser muy dinámico,
Entonces, además salgan con una ruta de acción, con un plan, con una propuesta concreta. Si, por ejemplo, en estos días estamos dando para un banco un curso de gestión del cambio que originalmente duraba 16 horas, lo estamos dando en 6 horas, más 4 de preparación de los estudiantes, pero además en la última clase, ellos utilizando conceptos de agilismo, empiezan a diseñar experimentos para aterrizarlos en la vida del banco, en proyectos concretos, en este caso de digitalización. Entonces, te quiero decir que lo que nos están demandando son unos temas distintos a lo que nos demandaban antes y además en unos formatos y con unas consecuencias diferentes, porque todo tiene que ser muy aterrizado, muy práctico, en esta lógica ahora de los bootcamp, que son de formación muy intensiva, en donde en 4 meses la gente sale con conocimientos que antes le hubiese demorado 2 años de universidad, por ejemplo, ¿no? No, iba a decir que es interesante lo contradictorio que puede ser el tema, ¿no? Porque tú lo que estás diciendo, o lo que entendí, es que los clientes se te acercan y te dicen, quiero que entrenes a mi gerente en habilidades blandas para que sea más duro, para que Claro, sean sí. más firmes, para tener líderes sólidos, si se quiere, ¿no? Bueno, digo que sí, la traducción es dura porque al final esto tiene que reflejarse en la operación y en la cuenta y en la rentabilidad de la empresa, que es lo más duro que hay. No, Pero para eso tienes que manejar las habilidades blandas. de hecho, me gustó lo que tú dijiste de que los ingenieros hay que cambiarle software, ¿no? Bueno, dicho con todo los respetos para los ingenieros como tú. Sí, sí, correcto. No, pero es totalmente cierto. De hecho, iba a decirte que Rafael Raifa y yo De MIT. nos graduamos el mismo año. Él se graduó en Stanford y yo me gradué en Penn State y yo me fui a Venezuela y él se fue al MIT y hizo carrera desde cero. Tiene una Sí, sí, carrera ejemplar, ¿no? El individuo es número uno, ¿no? sí, sin Bueno, duda, sin duda. vamos a movernos a una pregunta que te tengo acá. El IESA tiene una unidad de asesoría que me imagino que asesoran a empresas en temas como planes sucesorales y desarrollo de liderazgo, lo que tú hablabas anteriormente de la escalera de desarrollo. Y eso en inglés se llama Succession Planning and Leadership Development. Entonces, te quería preguntar, ¿qué quiere decir Succession Planning? Porque creo que la pregunta de Leadership Development ya la hemos contestado, si se quiere. Sí, permíteme hacer una referencia más general a la unidad de consultoría, que así se llama el IESA, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos varias vías para operar, digamos. Desde luego, desde simplemente la académica, que es dictar cursos, pero también temas de investigación y de difusión de conocimiento, que para nosotros es muy importante, y se le presta mucha importancia a las investigaciones de sus profesores y a las publicaciones, tratando de ser lo más relevantes posibles. Y tenemos una revista que invito a todos a revisarla, que está en la web, que está en digital, que es Debates y esa, donde hemos logrado publicar cosas bien escritas, sofisticadas, exigentes, pero en un lenguaje comprensible para el público general, no solo para los académicos. Pero digo, con eso cumplimos la función de difusión y de investigación. Y además tenemos otra área de consultoría, porque creemos que tenemos que acompañar a las empresas en algunos de los procesos más importantes que están viviendo ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa unidad de consultoría, para decirte cosas que estamos haciendo en este momento, estamos asesorando a un banco internacional en todo su diseño de política de responsabilidad social y de sostenibilidad. Estamos asesorando a una empresa para medir la huella de carbono que está haciendo porque quiere ser menos contaminante. Pero al mismo tiempo asesoramos a empresas familiares en elaborar, digamos, las reglas de juego de la empresa, que se llama en ese mundo el protocolo, y definir los planes de sucesión. O asesoramos a las empresas para identificar los perfiles de los cargos que van a suceder en la línea de evolución natural de la empresa. Ese es el plan de sucesión al que hacía referencia, que en el mundo de las empresas familiares tiene otras implicaciones porque nos estamos metiendo con la vida de la familia además de las empresas, pero en cualquier empresa eso es determinante. Por cierto, empresas familiares es un área muy importante para nosotros. Hemos estado muy activos desde hace muchos años en ese tema y digamos que allí se nota mucho todo ese esfuerzo por acompañar a las empresas en los procesos de transformación. Uno de los temas calientes y donde yo veo que tanto Uniquemia como el IES han hecho
están haciendo una labor impresionante, que es el tema de transformación digital. Y la pregunta que te tengo es, ¿está América Latina para esa transformación? ¿Está lista para esa transformación digital? Bueno, yo creo que para variar estamos llegando tarde a ese proceso, pero estamos llegando y de manera desigual. Pero bueno, pero no hay otra, hay que montarse allí, ¿no? Entonces, aquí hay problemas serios que conspiran contra el avance del proceso de transformación digital, que insisto, que es inevitable, y buena parte de nuestro esfuerzo en los últimos años, como también el de Uniquemi, ha sido acompañar en las empresas para acometer los cambios que tienen que acometer en el proceso de transformación digital. Porque a veces las empresas ven esto como un tema simplemente de incorporación de tecnología, que lo es, pero no solo eso, o de cambio del modelo de negocio, que también lo es, pero también es la gente, ¿no? Cuando tú hablas de transformación digital, el adjetivo es digital, pero el sustantivo es transformación. Esto es un proceso de cambio en la organización. Y cuando hablas de cambio, hablas de gente, hablas de resistencia, hablas de miedos, hablas de comunicación. Otra vez, fíjate que volvemos a las habilidades blandas, a manejo de la diversidad, a resolución de problemas, a vencer las resistencias, a comunicar, etcétera, ¿no? Entonces, en eso andamos y le damos mucha importancia. Y creo que estamos haciendo un papel, ciertamente, concuerdo contigo, en que es muy importante en tanto Viesa como Uniquemia, pero además en un contexto muy difícil, porque como te digo, hay muchas desigualdades en América Latina. Porque, para empezar, la cobertura de Internet no es la que debería ser. Entonces, a partir de allí, tú tienes unos rezagos naturales. Entonces, tú vas viendo cómo se abre un diferencial muy importante entre las empresas top que tienen recursos y las pymes que van más lento en el proceso, pero al final, o las empresas familiares, pero al final todas tendrán que montarse y algunas requerirán más apoyo. Y justamente es en esa línea en lo que estamos trabajando, porque otra vez, insisto, lo que nos está pasando es que estamos viviendo un proceso de transformación que tiene una profundidad tal que es difícil imaginarlo. Sí, yo supongo que alguien que vivió la revolución industrial en el siglo XIX no tenía conciencia de la profundidad de los cambios que estaba viviendo, pero los cambios que estaba viviendo transformaron el futuro Es y hasta correcto. hoy todavía vivimos por las consecuencias de la revolución industrial, en términos de organización del trabajo, de la empresa, en términos de educación, que tuvo que ser masiva y estandarizada como consecuencia de la revolución industrial, en términos del diseño de las ciudades, del urbanismo, del transporte, todo es consecuencia de la revolución industrial. Bueno, lo que está pasando ahora, lo que pasa es que es difícil entenderlo porque uno está metido viviendo el proceso, es de una profundidad equivalente a esa. En el futuro van a decir que en estos años el mundo se transformó radicalmente y que todo esto que estamos mencionando va a cambiar. Ahora, por cierto, yo creo que de los sitios en donde con más rezago ha llegado la transformación digital ha sido la educación. Todavía aquí mantenemos unos rezagos muy importantes de lo que fue el modelo de la revolución industrial, digamos, estandarizado y masificado. Entonces tenemos que movernos, entiendo que la parte de la pregunta tuya también, tenemos que movernos hacia formatos mucho más ágiles, apalancados en la tecnología, que permitan atención personalizada de la gente y además que permitan solventar esas brechas que estoy comentando de educación y de formación que son dramáticas en este momento, ¿no? Pero eso va a ser el gran tema de los años que vienen, con toda seguridad. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Bueno, una última pregunta para cerrar. ¿Cómo ves el futuro de aprendizaje corporativo? Entendiendo, por supuesto, aprendizaje corporativo, cómo las organizaciones, las corporaciones absorben conocimiento. Bueno, justamente, yo creo que esta idea del lifelong learning, de la educación para toda la vida y de la educación experiencial, yo creo que tiene que ser incorporada por las organizaciones. Esto no solamente es válido para los gerentes, que desde luego tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo, y es un poco lo que venimos conversando, desde formatos completamente novedosos, apalancados en tecnologías distintas, que permitan atención personalizada, pero que también en donde el estudiante sea el protagonista, en donde los profesores pasemos a ser una suerte de asesores, de facilitadores de un proceso que es mucho más globalizado y ambicioso de lo que era antes. Pero no solo son los gerentes, las empresas tienen que entrar por esos procesos y tienen que ocuparse muy directamente de la formación de su gente. Y tienen que aprender ellas mismas, desde luego.
Entonces, por eso tiene tanto sentido ese movimiento que ha sido muy intenso en estos días de la creación de universidades corporativas, o por lo menos eso lo estamos viendo aquí de este lado del mundo. Puede que donde tú estés, este proceso llegó antes con toda seguridad, pero ahora hay un gran esfuerzo de muchas organizaciones en armar sus unidades de educación corporativa en donde nosotros somos aliados. Ellos son los que diseñan y identifican las necesidades con apoyo nuestro y nosotros damos los contenidos. Pero digamos, eso es un área ya medular de la actividad empresarial. Y si no, sencillamente el riesgo que corre es estar desactualizado, es estar desfasado y el mercado te va a pasar la factura de ese tema, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón. Creo que nos hemos extendido de los 20 minutos, pero la conversación ha sido tan buena, tan apasionante y tan llena de contenido. Dos cositas. Uno sobre la revista Debates que me hizo recordar las palabras de Luis Herrera Campins, que fue un presidente de Venezuela, que él decía que la Constitución de Venezuela se parecía a Sofía Loren. Mientras más vieja, más atractiva, ¿no? Bueno, él decía, mientras más vieja, más buena. Bueno, así está la revista, así está la revista Debates. Bueno, vamos a parar aquí. Muchísimas gracias, José Ramón. La verdad es que la pasión que tú transmites es contagiosa con respecto a formación de ejecutivos y con respecto a programas de desarrollo empresarial. Muchísimas gracias. No. Gracias a ti, Paul. Gracias a ti y a Uniquemia por este espacio, que valoro mucho que hayamos tenido esta conversación. Gracias. Y por hacerla tan grata, además. Te lo agradezco. Gracias.